Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Mi nombre es Juan Pablo García, soy cofundador de TIVA. Esperamos en primer lugar estén todos en sus casas sanos y salvos. Queríamos empezar por agradecerles por toda su confianza en TIVA y por acompañarnos esta noche en este webinar. Queremos abrir este espacio de comunicación con ustedes para conversar acerca de la situación actual de los mercados y para responder algunas preguntas que nos vienen haciendo a través de distintos medios. Con base en sus preguntas, hemos diseñado esta agenda que tiene 4 puntos. El primero es explicar qué es lo que está pasando en este momento y cómo nos impacta a nosotros como inversionistas. En segundo lugar, poner la situación actual en perspectiva, tomando como referencia crisis anteriores y la reacción que ha tenido el mercado ante estas crisis. En tercer lugar, hablar de las enseñanzas que nos dejan las crisis anteriores, de las cuales podemos aprender para ver cómo abordamos la situación actual. Y finalmente, responder algunas preguntas puntuales que creo son de interés general. Entonces, si quieren, empecemos por qué está pasando y por qué nos impacta. A nosotros como inversionistas y en general al mercado de valores. En primer lugar, lo que ya todos sabemos, la propagación del coronavirus a nivel mundial es el principal factor que está afectando las inversiones, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y esto lo que hace es generar incertidumbre en los mercados acerca de cómo puede esto impactar el crecimiento económico mundial en 2020. En palabras sencillas, el mercado tiene miedo de qué tanto se puede frenar la economía en 2020 a partir de lo que está pasando en este momento. ¿Y por qué puede darse esto? Ya nos empezamos a dar cuenta en nuestro día a día que la producción empieza a caer, la gente no puede ir a trabajar, las fábricas cierran, las cadenas de abastecimiento se interrumpen, el virus también ha afectado las actividades de comercio exterior, que son muy importantes fuentes de ingresos para muchos países, y el consumo empieza a desacelerarse a través de las medidas de aislamiento que han tomado los distintos gobiernos. El segundo evento, que de cierta forma está ligado al primero, tiene que ver con la caída inicial que tuvo el precio del petróleo a raíz de este ambiente de incertidumbre generalizado. Y esto llevó a que primero Rusia, que es el tercer productor mundial de petróleo, y después Arabia Saudita, que es el segundo, incrementaran su producción de petróleo para defender su participación en el mercado de petróleo internacional. Y lo que produjo esto es que el precio siguiera cayendo, pasando de más o menos $50 el barril a mediados de febrero a un cierre por debajo de los $25 el día de hoy. Y esto nos impacta principalmente a los países que producimos petróleo y se evidencia no solamente en las caídas en las bolsas, sino también en los mercados de monedas, de divisas. Como todos lo sabemos, el peso se viene devaluando en estos días. E igualmente afecta índices de mercados de acciones que tienen dentro de ellos acciones del sector de energía. Y para no ir muy lejos, si vemos el Colcap, que es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que ha caído más o menos el 40% desde ese pico del 19 de febrero, Ecopetrol equivale en este momento a más o menos el 12% de ese índice. Y en este caso específicamente, al desvalorizarse las acciones de Ecopetrol y del sector energía en general a raíz de lo que está pasando en el mercado de petróleo, pues le pega duro al índice en general. Y el tercer factor, que es menos tangible, pero es muy común en este tipo de situaciones de incertidumbre, y es que los mercados tienden a sobredimensionar este tipo de situaciones, particularmente cuando las situaciones son difíciles de predecir. Es difícil decir en este momento cuánto tiempo va a durar esta crisis de salud, es difícil, predecir en este momento cuánto nos va a costar. Y ante este ambiente de incertidumbre, es muy común que el mercado tome posiciones pesimistas. Estos, creemos nosotros, son los 3 principales factores que han contribuido a la volatilidad que hemos visto todos en el mercado. Ahora, ¿cómo nos
impactan estos eventos a nosotros como inversionistas en TIBA. Este gráfico nos muestra cuál es el rendimiento de nuestros portafolios desde ese pico del mercado que mencioné anteriormente del 19 de febrero, o sea, su punto más alto antes de que empezara a bajar, hasta el cierre del 18 de marzo. Y lo estamos comparando contra el índice de la Bolsa de Valores, el Colcap, y el principal índice del mercado bursátil en Estados Unidos, el S&P 500. Como verán, nuestros portafolios, que son las rayas de arriba de la gráfica, han tenido comportamientos muy distintos entre sí. Y esta es la razón de ser de tener portafolios con distintas composiciones para distintos tipos de inversionistas. Es muy importante entender que el riesgo en las inversiones no es binario. No es o gano mucho o pierdo todo. El riesgo en las inversiones depende de varios factores. El qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar yo en una inversión depende de cuál es mi perfil de riesgo como inversionista y cuáles son mis objetivos de inversión como inversionista. Y la razón por la cual tenemos estos portafolios con distintos comportamientos en esta misma coyuntura es porque asignamos distintos portafolios a los distintos inversionistas con base en ese perfil de riesgo y con base en esas metas de inversión que tienen las personas. Para hacer un contraste, como verán en la gráfica, el portafolio 1, que es nuestro portafolio más conservador para nuestros clientes más aversos al riesgo y con metas de corto plazo, solo ha caído el 0.66% desde ese pico de febrero 19 al 18 de marzo. Mientras que el portafolio 8, que está hecho para inversionistas con una mayor tolerancia al riesgo y inversionistas con metas de mayor plazo, ha caído casi un 20%. Esto comparado a nuestros índices de referencia, que son el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que ha caído el 30%, y contra el Colcap, que es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que en este mismo periodo de tiempo ha caído el 40%. Y la pregunta lógica es por qué alguien habría de invertir en portafolios como el 7 o el 8 que les estamos presentando ahí, si sabemos que en este tipo de escenarios van a perder tanto valor. La respuesta es simple, es porque estos portafolios, si bien son los más volátiles o riesgosos en el corto plazo, son los que más potencial de valorización tienen en el tiempo. Pero para que se materialice ese potencial de valorización, hay que tener un horizonte de inversión largo, hay que tener paciencia, hay que poder aguantar esos momentos de volatilidad de corto plazo como los que estamos experimentando en este momento. Por eso nosotros solamente le recomendamos ese tipo de portafolios a los inversionistas que tienen mayor tolerancia al riesgo y metas de mayor plazo. Pero estas estadísticas por sí solas no nos dicen mucho. Y lo que queremos hacer aquí es poner las cosas en perspectiva. Esta gráfica que les estamos mostrando, lo que hace es mostrar los ciclos tanto alcistas como bajistas que ha tenido el mercado de valores desde 1928 a 2019. Los amarillos que ven en la parte de abajo son los ciclos bajistas, en los que el mercado pierde valor, y los verdes son los ciclos alcistas, en los que el mercado gana valor o ha ganado valor. Si miramos los amarillos, la duración media de la caída fue de 20 meses. Si tomamos todas las caídas, la duración media de las caídas fue de 20 meses y la rentabilidad media fue una pérdida del 37%. Y ojo, en todas estas caídas hubo pánico entre los inversionistas como el que estamos teniendo en este momento. Lo importante de reconocer es que al final del día, en ninguna de estas situaciones adversas se acabó el mundo y el mercado eventualmente se recuperó. Si miramos los verdes, las franjas verdes, vemos que la duración media de estos portafolios fue de estos periodos de tiempo fue de 52 meses y la rentabilidad media fue del 158%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que durante este periodo de tiempo el mercado ganó más en los periodos alcistas de lo que perdió en los periodos bajistas. Es decir, que a pesar de toda la volatilidad que vemos, porque hubo distintos momentos en los que el mercado perdió valor en el tiempo, el inversionista que se hubiera mantenido invertido hubiera generado una rentabilidad positiva y alta durante este periodo de tiempo. Y esta es la razón por la cual
la historia nos dice que hay que tener paciencia en estos momentos de volatilidad y no perder el norte de cuáles son nuestros objetivos de inversión, aunque todo lo que esté pasando alrededor nuestro nos genere miedo. Quiero hacer un zoom en la última parte de este gráfico, en la parte de la última crisis prolongada que tuvimos, que fue la del 2008. Y creo que eso es un ejemplo que nos deja muchas enseñanzas acerca de cómo sobrellevar una crisis. En esta primera parte del gráfico que vemos, vemos cómo el mercado perdió más o menos el 50% de su valor en pocos meses. Y esto da muchísimo miedo. O sea, en este momento la gente, siendo esta la peor crisis financiera de la historia reciente, la gente estaba muerta de miedo. Pero si miramos el dibujo completo de qué pasó con este gráfico desde ese momento hasta hoy, lo que vemos es que la persona que se mantuvo invertida en este índice desde ese momento, más o menos septiembre del 2008, agosto del 2008, antes de que se viniera todo esto abajo, hasta enero del 2020, obtuvo una rentabilidad del 148% nominal, que equivale más o menos al 8,5% anual, que es una rentabilidad muy buena. Y este ejemplo lo que hace es ilustrar la importancia de tener una perspectiva de inversión de largo plazo y de ser disciplinados cuando se invierte en portafolios que tienen acciones o que tienen una alta participación de acciones dentro de ellos. Ahora, ¿cuáles son las principales enseñanzas a partir de estos, digamos, ejemplos o estas referencias que hacemos a las distintas crisis financieras de la historia? En primer lugar, es muy importante buscar asesoría. Siempre al invertir hay que buscar asesoría, pues debemos asegurarnos que nuestros portafolios sean consistentes con nuestros objetivos de inversión y con nuestra tolerancia al riesgo. Esto lo que permite al final del día es que podamos tener la tranquilidad de tener una visión estructural de nuestras inversiones sin importar lo que esté pasando en los mercados. Si yo estoy tranquilo con el portafolio que tengo porque estoy seguro que es el portafolio que más me conviene para mi situación personal, a mí no me debería afectar lo que esté pasando en el mercado, digamos, en el medio o durante el periodo de mi inversión. La segunda enseñanza es no intentemos predecir. Es prácticamente imposible hacer lo que en el mercado se llama market timing, que es tratar de predecir cuándo van a suceder las idas y venidas del mercado. Si ustedes han escuchado de los hedge funds o los fondos de capital de riesgo, ellos tratan de hacer esto todo el tiempo. Y si uno toma una muestra de la rentabilidad de estos fondos en un periodo de tiempo largo, la conclusión a la que se llega es que en promedio estos fondos no le ganan al mercado. Teniendo esta postura de inversión, de tratar de hacer market timing para ganarle al mercado, muy pocos son exitosos haciéndolo, aun cuando tienen equipos de muchísima gente muy capaz dedicada el 100% de su tiempo, el 100% de su energía a hacerlo. La clave no es saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar el mercado. La clave es tener un portafolio que se acomode a tu situación y ser disciplinado en la ejecución. Y la tercera enseñanza es mantengámonos firmes con nuestro portafolio de inversión. Una vez se tenga una estrategia de inversión clara, el éxito de esta en gran parte depende de qué tan disciplinados somos manteniéndonos firmes con esta estrategia y haciendo los aportes periódicos que debamos hacer, independientemente de lo que esté pasando en las distintas coyunturas de mercado. En TIBA le recomendamos a nuestros clientes los portafolios adecuados para que lleguen a sus metas en los tiempos que hayan definido, teniendo en cuenta que este tipo de eventos de volatilidad se pueden llegar a dar en cualquier momento dado. Ahora les robo unos minuticos más para atender algunas preguntas puntuales que nos hicieron y que creo que son interesantes para todos los que estamos acá. La primera dice lo siguiente: ¿en cuánto tiempo se recupera lo perdido? O mejor, saco el dinero, estoy pensando en retirar mi dinero. A ver, en primer lugar sería
irresponsable de mi parte prometer o dar algún estimativo de cuánto puede tomar la recuperación o si llegamos ya al fondo del mercado. Esto es muy difícil de predecir digamos que dentro de nuestra filosofía de inversión no es necesario tratar de predecirlo. Lo que sí nos dice la historia es que esta volatilidad eventualmente va a pasar y que el que se mantiene firme con su inversión, realizando sus aportes y dentro de la estrategia de inversión que se le asignó, tiene una mayor probabilidad de alcanzar su meta a través de su inversión. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿qué pasará con mi inversión? Si sigue esta enfermedad, ¿mi dinero se perderá? ¿Puedo perder todo lo ahorrado? A ver, en primer lugar, en un portafolio diversificado como los que nosotros ofrecemos, es muy poco probable que puedan perder toda su plata. Nuestros portafolios están compuestos por títulos emitidos por distintos emisores, gobiernos, empresas, títulos emitidos por empresas en distintas industrias y emitidos por empresas en distintos mercados, precisamente para poder alcanzar esa diversificación que nos permite blindarnos o minimizar este riesgo. Sin embargo, si en el caso que el virus se siga propagando, si el petróleo sigue cayendo, los portafolios, particularmente los que estén más expuestos a acciones, pueden seguir desvalorizándose en el corto plazo. Y el punto aquí es, aunque las pérdidas en papel den miedo y duelan, lo repito, el éxito de la inversión depende de tener la estrategia indicada para cada uno de nosotros y de tener la disciplina para ejecutar esa estrategia a través de seguir haciendo nuestros aportes. La siguiente pregunta dice: ¿por qué a pesar de tener un perfil de riesgo bajo, en este caso un portafolio compuesto 50% renta fija y 50% liquidez, sigo presentando grandes pérdidas en mis inversiones? Este portafolio, que es nuestro portafolio 2, se ha desvalorizado en un 3.06% desde que empezó la crisis, entre comillas, desde ese pico de febrero 19. Y esto a raíz de la pérdida que han sufrido los bonos de corto plazo locales. Recuerden que la rentabilidad a nivel porcentual que mostramos en la aplicación es una rentabilidad anualizada. O sea, si invertiste hace poco tiempo, esa pérdida que a nivel porcentual es del 3% nominal, se va a presentar como una pérdida más alta por llevar un periodo de tiempo muy corto invertido y al expresarla en tasas de rendimiento anuales. Si queremos hacer un cálculo rápido de cuál es nuestra pérdida a hoy, es tan sencillo como dividir la ganancia o pérdida entre el capital invertido. Eso es la ganancia o pérdida nominal que estamos teniendo en este momento en nuestros portafolios en TIVA. La siguiente pregunta: ¿qué pasa si mi saldo llega a cero? ¿Es buen momento para invertir más dinero? Como les comentaba anteriormente, es muy poco probable que el saldo de cualquiera de los que estamos aquí llegue a cero. Con las pérdidas que ya hemos tenido a la fecha, nuestro portafolio más arriesgado y por consiguiente con más volatilidad, solo ha perdido el 20%. Si bien es cierto que en los momentos de crisis se generan oportunidades de inversión, la historia nos dice que, como se los comenté anteriormente, tratar de predecir cuándo el mercado tocó fondo o cuándo el mercado va a rebotar es francamente muy difícil de hacer. Y en línea con esta enseñanza, la recomendación es identificar una meta, asesorarse para asegurarnos que el portafolio que tengamos para esa meta sea el portafolio idóneo y ser disciplinados con nuestros aportes independientemente de qué pase en la coyuntura del mercado. Y nuestra última pregunta es: ¿qué medidas está tomando TIVA para ayudar a sus clientes en esta crisis? Esta es una buena pregunta. Venimos trabajando en 3 frentes: comunicación, educación financiera y un apoyo más directo a nuestros clientes para sobrellevar esta situación que entendemos puede ser miedosa para todos. En los frentes de comunicación y educación financiera estamos tratando de mantener a nuestros clientes informados de la situación. En el frente de cómo estamos apoyando directamente a nuestros clientes, ayer lanzamos un beneficio para todas las personas que estén invertidas en TIVA al corte del 31 de marzo. Y el beneficio es el siguiente: las personas
que se mantengan invertidas por lo menos 3 meses, TIBA le reconoce un 5% de la inversión que se haya hecho a esta fecha de corte del 31 de marzo. Y las personas que se mantengan invertidas por lo menos 6 meses, TIBA le reconoce el 10% de la inversión hecha al 31 de marzo, que es la fecha de corte, con un tope máximo de beneficio de 200,000 pesos. Lo que queremos hacer a través de esta campaña, aparte de apoyar a nuestros clientes en estos momentos de incertidumbre, es fomentar los hábitos de disciplina que necesitamos para ser inversionistas exitosos. Quería tomarme un minuto para agradecerles de nuevo por participar en este webinar. Si quieren que sigamos teniendo estos espacios de manera más seguida, por favor, nos comentan qué temas quieren discutir y los agendamos sin ningún problema. En representación del equipo de TIBA, esperamos que todos estén bien y que se mantengan sanos. Muchos saludos. Hasta luego y gracias.